Perspectivas culturales, con Ricardo Marcos. El presidente de CONARTE abre un foro para dialogar con los actores que determinan el rumbo cultural del país en la actualidad. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Este es un nuevo espacio, Perspectivas Culturales, el cual pues yo estaré con ustedes semanalmente y conversando con actores del sector cultural. El día de hoy tengo un muy grato invitado, una persona que aprecio mucho y además es uno de los grandes directores de orquesta de México, Eduardo Díaz Muñoz. Y hoy vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de las artes y a ver hacia dónde depara esta conversación. Así que bueno, gracias por acompañarnos en esta ocasión y Eduardo, pues un placer y gracias por aceptar este diálogo. No, al contrario, Ricardo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí en este nuevo espacio. Como dices, ante los tiempos que estamos viviendo hay que abrir nuevos espacios y aprovechar las bondades de la tecnología. Gracias por la invitación, de verdad. La idea es hablar de la actualidad de la cultura y, bueno, en este sentido, Eduardo, igual para poner en contexto, aunque ya lo hice yo anteriormente a los amigos, pero a mí me interesaría que tú te presentaras en un par de renglones. ¿Qué dirías de tu trayectoria? Eduardo Díaz Muñoz vive para, por y de la música apasionadamente. Es lo que más amo hacer en esta vida. Sí. Hablando de la música, Eduardo, son tiempos difíciles por el COVID-19. Pero quizá para llegar a este punto de crisis, a mí me gustaría hablar sobre un tema que me parece interesante como para un primer tema del día de hoy. Tú eres una persona con una trayectoria muy interesante, tanto hacia lo nacional como hacia lo internacional. O sea, tu vida te ha llevado a Chicago y a Australia, entre otros derroteros que yo conozco. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia entre cómo se concibe una orquesta afuera y respecto a cómo se concibe una orquesta en nuestro país? Oh, qué preguntó. Porque no es nada más un solo aspecto, son muchísimos que obviamente tienen su origen en la raíz, en su raíz, que básicamente es la cultura, lo que podríamos llamar una combinación de nuestra cultura, que es educación, idiosincrasia, costumbres, hábitos buenos, malos, paupérrimos y excelsos. Yo creo que es tratando de ponerlo en perspectiva, para nosotros la música aún no es una profesión. Yo veo que esa vieja creencia que permeaba mucho en mi generación y que yo veía que los de la generación anterior también cargaban un poco con ese, pues digamos, con ese peso injustificado, ¿no? De que, pero ¿y qué vas a hacer además? Ser músico, ¿no? De eso no se vive, en fin. Todo lo que trae como consecuencia de esa manera de pensar es que hasta el día de hoy todavía no se reconozca, con todo y que ya hay maestrías y doctorados universitarios en todo el mundo, incluyendo nuestro país. Ahí es donde yo digo que es nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres, hábitos buenos, malos, de creer una profesión, que es a lo mejor un oficio o es un hobby. En Europa esto no existe, porque además queda muy bien clarificado quién es músico de hobby y quién es un músico profesional.
que además vive de la música y digo igual que aquí, ¿no? Pero el estatus, digamos, dentro de la sociedad es otro. Y no solo por cómo lo percibe la sociedad europea, sino por la manera de los mismos músicos, cómo se comportan. Entonces son demasiados niveles, son muchas las diferencias. Y así es como yo lo veo, porque he tenido oportunidad de visitar Europa un par de veces. De hecho, viví en París casi 3 años. Entiendo que para tener una perspectiva más amplia debería de haber vivido en otros lugares. En Australia, en Sydney, estuve 5 años, pero... Y en Estados Unidos, bueno, 10 años. Pero digamos, ahorita la pregunta era más enfocada hacia Europa y México o América Latina, ¿no? Y en Estados Unidos, digamos, es otra cosa también porque es otra cultura, vamos. O sea, la raíz de todo es cultural y por lo tanto educativa. Que bajo esa perspectiva de contrastes que te ha permitido, vamos a decir, esa experiencia, ¿qué le ha faltado a México con respecto a cómo concibe a sus orquestas sinfónicas o filarmónicas? Híjole. De entrada, ser consecuente con la continuidad. Seguir contracorriente, si tú quieres. Pero tener una continuidad en la educación y que ésta se vaya renovando y superando constantemente. Y en ese sentido, digo, no es fácil salirse del sistema métrico sexenal, ¿no? Y eso es lo que ahí otra vez vuelve a ser nuestra idiosincrasia, ¿no? Yo creo que debemos de creérnosla que el cambio empieza por uno mismo. Para poder lograr algo en conjunto, es necesario primero lograr ciertos cambios al interior. Y es donde creo que todavía no acabamos de cuajar, ¿no? Y pudiendo ser ciertamente una potencia mundial, ¿no? Y no nada más en arte, ¿no? En muchos otros círculos científicos, técnicos, etc. En cuanto a la parte de potencial del mexicano y aterricemos ahorita al tema evidentemente de música, ¿cuál es tu opinión sobre cómo van saliendo los actuales músicos mexicanos de las escuelas principales, vamos a decir, que tiene cada entidad o a nivel nacional? O sea, ¿dirías tú que en ese tema hemos avanzado respecto a las perspectivas de hace 30 o 40 años? ¿O te parece que son similares? ¿Cuál sería ahí tu apreciación en este respecto? Bueno, sería irresponsable de mi parte poder emitir una opinión porque he estado fuera del país prácticamente 20 años. Y en ese lapso nunca visité alguna institución. Vine como invitado al conservatorio en el 2015 por el sesquicentenario, pero o sea, no es lo mismo, hay que vivirlo. Lo que sí te puedo decir, Ricardo, es que la cantidad de jóvenes músicos que han producido las diversas instituciones del país son de mayor calidad de las que se producían cuando mi generación y yo éramos estudiantes. Ahora siento que los jóvenes músicos se hacen gracias a, en lugar de a pesar de, ¿no? Digamos, a lo mejor estoy siendo muy brutal porque tuve muy buenos maestros, extraordinarios maestros, pero a lo que me refería era todo el aparato burocrático y cómo se impartían ciertas normas burocráticas, que incluso entre nosotros decíamos que eran con doble R, no burocráticas, pero avanzábamos a pesar de todo.
siento que eso sí ha cambiado. O sea, en ese sentido sí ha habido un avance. ¿Qué tan profundo? No lo sé. Como te digo, he estado ausente mucho tiempo, ¿no? 2 décadas, pasan muchas cosas. Lo dices obviamente con toda honestidad respecto a una visión académica, pero tú como director de orquesta que te enfrentas y trabajas con músicos mexicanos, pues seguramente sí debes de ver algunas diferencias respecto a lo que te tocaba ver en los 80s o a lo mejor antes y respecto a estos años actuales, ¿no? A lo mejor como hay salen más preparados o hay Los más... jóvenes. Ajá. No, perdón, No, continúa. a lo que me refiero es que ahí es donde tú sí podrías observar una cierta diferencia respecto a la preparación previa, evidentemente también aceptando que hay grandes maestros que se prepararon, como tú dices, en otros tiempos, a pesar de, como podrías decir, pero también casos en los que los maestros eran personas de gran valor, de gran calidad, de gran capacidad. Entonces tampoco se puede hablar como de generaciones perdidas en el campo de la música, ¿no? No sé qué piensas al respecto. No, no. En ese sentido, no. Lo que sí hay baches generacionales que eh, se han ido subsanando, digámoslo así. Si tú te pones a ver, por ejemplo, de la generación de directores, podrías decir, vamos a tomar como punto de partida el decano de los directores mexicanos, que fue Herrera de la Fuente, ¿no? Simplemente por edad. Sí. O sea, principios, ¿qué nació? ¿En el 16 o en el 18? Ahora no recuerdo. Bueno, y de ahí, ¿quién sigue? Sabín, son 10 años de diferencia. Y de ahí, ¿quién sigue? Batis, Mata, Lozano, son otros 10 años. Es decir, como que las generaciones de directores, por lo menos hasta la generación de nosotros, de Cárdenas, de Dimeque, la mía, seguían siendo otros 10 años. No era como los nacidos en la primera década del siglo XX, luego en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta. Y a partir de la sexta ya se ha llenado más ese panorama. Creo que eso es muy indicativo, no solo de la carrera de dirección orquestal, ¿no? Que si, digamos, si la carrera de músico empieza a reconocerse más, imagínate la de director, es así como algo muy remoto y casi inexplicable para mucha gente, ¿no? O sea, ¿para qué se necesita un director? Pero eso es otro aspecto. Aquí el punto es que nuestra continuidad de poder ir formando, de tener egresados, claro, ¿a dónde van a ir a trabajar? Ese es otro problema, pero de tener egresados cada año en vez de cada década, creo que funcionaría mucho mejor para el país y hasta para tener material de exportación. En tu paso por otras latitudes, ¿consideras tú que lograste obtener algunas cosas, por ejemplo, en Chicago, en Australia, que no tenías en nuestro país? Hijo, discúlpame, se me cortó la mitad de tu pregunta. Nada más escuché Chicago, Australia y tu país. Sí, que en tu paso por otras partes, esa experiencia que tuviste prolongada en Chicago y en Australia, ¿considerabas que estas opciones te dieron algunas cosas desde el punto de vista, vamos a decir, artístico, musical, cultural, que no tenías en México? ¿Consideras que estas te ofrecieron alguna perspectiva o algún insight que no tenías desde la perspectiva mexicana? Sí, cómo no. Cómo no, hay varias. Déjame puntualizar nada más, Ricardo, por favor, porque ya has dicho Chicago y sí, efectivamente, la casa, tu casa, nuestra casa todavía está, pero no es en Chicago, es en Champaign, que es Bueno. una ciudad que está al sur de Chicago, como a 2 horas y media en auto, y es la sede de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, o para los que vivimos en Champaign, de Champaign Urbana.
Pero sí, para que no haya ahí confusiones. Muy bien. No, gracias, gracias. Sí, bueno, mira, la primera es que el nivel, por ejemplo, de educación que se imparte, o sea, los jóvenes cuando están haciendo su licenciatura, ya tienen un nivel como ejecutantes, no así como intérpretes, alguno que otro sí descolla por ahí, pero el nivel es muy alto. Y cuando llegué a Australia era todavía más alto, y eso se puede ver incluso hoy en día, gracias a la tecnología, por YouTube. Los videos de conciertos en vivo que hice con los jóvenes del Conservatorio de Sydney, por ejemplo. Y las producciones de ópera que hice con la compañía de ópera de la Universidad de Illinois. Ahí fue donde estuve 10 años, hacíamos 3 producciones por año. Ahí es donde te das cuenta, fíjate, o sea, ¿qué conservatorio de México hace una producción al año? Olvídate de hacer 3 o 4. Ese ya es un parangón, ¿no? Muy significativo. En Australia de ópera eran 2 producciones. Eran menos que en Estados Unidos, pero ahí fue por mi terquedad, porque hacían 2 cuando yo llegué. ¿No? Como que es un estándar, una ópera por semestre. Eso ya da un nivel para que los chicos se desarrollen, y por eso insisto, de ahí es de donde viene todo, para que los profesionales tengan un nivel artístico y técnico y no lograr. Pues por eso regreso constantemente. ¿Qué le ha faltado a México en ese respecto? O sea, pensemos un poco antes del COVID, porque ese es otro tema que lo quiero abordar, pero más adelante. O sea, bajo esa perspectiva, ¿cuál era el problema de nuestro país con respecto a su política, vamos a decir, enfocada a lo mejor en este caso específico a la música, a las orquestas? Y yo sé que lo estoy englobando todo en un solo cántaro, o sea, pero pues para que también la gente que nos esté escuchando vea un poco cómo también culturalmente e incluso desde el punto de vista político se ha asumido a las artes desde una perspectiva muy variable respecto a lo que se piensa en otras partes del mundo. ¿Tú crees que es un problema únicamente de dinero? O sea, no. No, y al hacer esto es de actitud, no de inteligencia, porque inteligencia, en principio, todo animal vivo sobre esta tierra tiene diferentes grados de inteligencia. Es cómo la usas, o sea, es una cuestión de actitud. Porque dinero ha llegado y cuando se ha demostrado, por ejemplo, para mí, porque me tocó vivirlo, 1978, 78 y 79. En el 78, cuando se creó la Filarmónica de la Ciudad de México, fue un parteaguas. Si nos vamos más atrás, otro parteaguas puede ser 1885-6 con el conservatorio, y luego cuando se pasa a Polanco en los 40 con Miguel Alemán. Como que ha habido parteaguas que son muy significativos para el quehacer musical. Y las intenciones en principio han sido buenas, pero siento una vez más que a veces nos boicoteamos, no sé si es por exceso de egoísmo, ambición, egocéntricos, ególatras, ambiciosos, ya lo dije, incluso hasta, no sé, codiciosos. O sea, como que de repente, a mí siempre me costó mucho trabajo, perdón que me desvíe, entender cómo en un arte como la música, de repente puede haber tantos bloqueos y por colegas. Eso es muy bravo, ¿no? Por eso digo que también la idiosincrasia donde iba, porque esta tangente me sacó. Interesante, porque dirías tú que esta cuestión incluso de
la idiosincrasia se vive de una forma muy distinta pues en Australia, por poner un ejemplo, ¿no? Yo supongo que una continuidad de muchos años, el no estar cuidándote las espaldas con malas intenciones, no sé, o sea, supongo que eso es a lo que te refieres con la cuestión cultural. No, pero es parcialmente, porque también es creer que las cosas llegan a uno de manera fácil o sencilla. O sea, atrás de todo logro en cualquier rama de la actividad humana hay un gran esfuerzo, ¿no? Y hay constancia, sacrificios, es decir, no es así tan fácil. Yo creo que por eso, y me regreso al principio del programa, de cómo se enfoca, cómo se sigue viendo en nuestro país en general al músico, como algo amateur. O sea, a eso me refiero con idiosincrasia, que por eso decía, envuelve tantas cosas, pero insisto, perdón, me regreso. Si cada quien pone su granito de arena, empezando por nosotros mismos, a cualquier cosa que podamos hacer frente, desde tragedias, terremotos, sabotajes y ahora, no me quiero brincar tu agenda, pero ahora el COVID, ¿no? Ahí lo estamos demostrando. El COVID ha traído una crisis muy importante, Eduardo, en muchos sentidos, en donde evidentemente la música es solamente una de las disciplinas artísticas afectadas. Curiosamente, para algunos ha sido un área de oportunidad y eso es cierto también. Por ahí me decía una amiga galerista que en esta época le había ido muy bien en la venta de arte, porque mucha gente estaba pensando que era buena oportunidad comprar arte a precios accesibles, vamos a decirlo. Pero desde el punto de vista de las artes escénicas, que es donde yo ubicaría la parte más sensible de esta crisis, evidentemente de entrada el hecho de que las orquestas no puedan reunirse para tocar, el hecho de que las orquestas no puedan continuar con una temporada, o sea, y ya olvídate continuarla, empezar otra, ¿verdad? ¿Qué piensas tú al respecto de todas estas situaciones? O sea, no quedaría de otra más que encontrar la cura eventualmente, pero es algo que lo tendremos, si bien nos va en un año más, quizá. Y mientras tanto, ¿qué pasa con los músicos, verdad? ¿Cómo se sostiene esa actividad y cómo se puede mantener viva una orquesta hacia adelante, verdad? ¿Cuáles son las perspectivas en ese sentido? Sí, no lo planteaste muy bien. Inmenso. Todos nos hemos estado planteando, por lo menos nosotros, desde que ya fue oficial principios de marzo, y empezamos con las alertas desde diciembre del año pasado. Pero bueno, ahí la íbamos llevando, enero, febrero, se empezó a poner la cosa peor y ya en marzo fue cuando tuvimos que suspender. Las reacciones en todo el mundo han sido propositivas. Me voy a concentrar en nosotros, porque es Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque pues es donde estamos, es el punto, digamos, de referencia por ser la sinfónica, no solo de la universidad, sino representante de la ciudad y del estado. No digamos nuestra embajadora musical ante el país y más allá. Entonces, siento que basados en el sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero lo tenemos que usar ahora, de las instrucciones que nos den las autoridades sanitarias y basándonos un poco en las respuestas también de lo que empezaron a hacer precisamente los países europeos en donde les empezó a pegar durísimo. Pero en ese sentido, y no quiero ser sectario, pero los españoles lo resolvieron más o menos, los italianos también, en fin. Y los que han sido muy reacios y muy cuerdos han sido los alemanes. No, incluso se habla de que
mejor líder del mundo es Angela Merkel, por todo lo que implementó. Y bueno, entonces ahora me paso a la Filarmónica de Berlín, hasta donde yo sé fue la primera orquesta que parcialmente hizo un concierto presencial en su sala de conciertos, pero no hubo público y fue un programa de cámara. Y si el público quiere ver el concierto, lo paga para verlo en línea. Creo que es un precio más módico que si fueras ahí a la sala de conciertos de Berlín. Para mí ellos han puesto un buen ejemplo y que lo estamos tratando de emular todos, pero no todos tenemos esa tecnología. Entonces la respuesta de nosotros, viendo los retos que nos presentaba grabar, por decir algo, una obertura, vamos a decir, Egmont de Beethoven, ¿no? Que no dura más allá de 10 minutos, pero para que todos grabaran desde casa y que quedara de una manera sincronizada. Y esto lo he corroborado con varios colegas de México y el extranjero que lo han hecho. La producción toma unas 6 semanas, de 4 a 6 semanas. Entonces yo empecé a razonar. Dije, aquí de lo que se trata es de tener presencia semanalmente y con producciones que se están haciendo durante la pandemia, durante el enclaustramiento. Digo, repetir conciertos pasados está bien, es muy válido, validísimo. Nosotros ya repetimos obras, no conciertos completos, pero obras en nuestra temporada. Pero para mí lo importante era tener una respuesta contundente hacia nuestro público para también justificar nuestra existencia ante los ojos de la universidad. La universidad abre y todo el mundo va a laborar en línea. Nosotros tenemos que hacer algo en línea, forzosamente y lógicamente. Y la única manera de poderlo hacer era ir teniendo diferentes videos de solistas de la propia orquesta, de pedirles a artistas que han venido con nosotros o que estaban invitados para venir, grupos de cámara emanados de la misma orquesta, para ir armando un stock y entonces yo poder tener la posibilidad de ir armando programas. ¿No? Y me parece que ha sido una solución bastante viable. Creo que ha funcionado. Lo que lamento es que no podamos estar todos o que no podamos hacer alguna producción con más gente. Pero es que también los espacios que tenemos nos limitan, ¿no? Y en este momento, bueno, seguimos en rojo, entonces, bueno, pues no podemos estar jugando ahí al intrépido o al valiente, ¿no? Creo que esta respuesta hasta el momento van a ser 11 programas. Terminamos el 23 de julio. La orquesta, de hecho, se va de vacaciones antes, pero dejamos ya las producciones hechas para tener 11 programas en este. Ahorita en el verano, o en 7 semanas que vamos a tener, 6, 7, es la planeación y empezar a producir lo que va a venir, porque nos estamos enfrentando a 2 escenarios posibles. Si se determina que vamos a volver, el primer concierto sería el 10 de septiembre, pero con todos los protocolos que hemos estado elaborando, el rector y Celso, el secretario, nos solicitaron que elaboráramos documentos basados en la actual crisis y cómo, primero, cómo lo estamos enfrentando, cómo regresaríamos y cuáles son las vistas a futuro. Son documentos extensos, pero, digamos, resumiéndote, los 3 es lo que estoy haciendo ahorita de alguna manera. Entonces, ese primer escenario sería volver parcialmente, o sea, no toda la orquesta, quizá una tercera parte, no más de 20, porque además los ensayos tienen que ser en el salón de ensayos, que es reducido, no hay ventilación, en fin, igual y hasta menos, a lo mejor hasta 15.
15 músicos, entonces buscar el repertorio para esas dotaciones y quizás hasta cambiar las dotaciones para que entonces tengan juego diferentes grupos instrumentales, ¿no? Obviamente las primeras 2 obras que están ya en el repertorio son las 2 serenatas de Dvorak, por ejemplo, ¿no? Primera parte, segunda parte, pero sin intermedio, o sea, de corrido, ese es otro, en fin. Y el otro escenario, bueno, perdón, y sin público. Nada más se transmitiría por Canal 53 y en redes, ¿no? Las redes de la universidad, de la orquesta y los canales de YouTube respectivos. Y el otro escenario es continuar como hemos estado, pero poco a poco ir grabando alguna obra que sea para orquesta sinfónica, por lo menos orquesta sinfónica, digamos, clásica o romántica. No sé. Ahorita todo el mundo ha estado grabando el guapango y me parece que está bien, pero podemos hacer muchas más cosas. Además es el año Beethoven, eso no hay que olvidarlo. Entonces, para nosotros estamos pensando en, aunque no volvamos presencialmente, si vamos a seguir en línea, eventualmente vamos a presentar un concierto con toda la orquesta completa. Pero ese, por lo que te compartía antes, de que lleva meses de producción, de preproducción, luego de producción, de postproducción. Eso lo tendríamos que ir haciendo paralelamente como por el carril de lenta, ¿no? De velocidad baja. Lo hemos estado llevando a cabo hasta ahora. Esa para mí sería la solución práctica a sostener a la orquesta viva y también de poder estar en contacto con el público de la orquesta. ¿Visualizas tú un momento futuro, pues al menos mediano plazo, en el cual te veas al frente de la Sinfónica de la UANL con un grupo al menos romántico en cuanto a efectivos orquestales en escena? La postura puede ser romántica, pero la orquesta yo creo que es muy grande. Todo depende del color del semáforo, digamos. Por eso era lo que me refería antes, ¿no? Además del sentido común, las indicaciones de las autoridades sanitarias, ¿no? Híjole, Ricardo, es que creo que lo único en lo que hemos tenido certeza desde que esto empezó es en lo incierto de la situación que estamos viviendo. Se hablaba de 3 semanas, luego de 3 meses. Ahora ya se habla hasta de 3 años. Bueno, esperemos que no lleguemos. Esperemos que no. Podemos no llegar a ese escenario. Por cierto, a los amigos que nos están escuchando y que se están preguntando a qué se refieren con una orquesta tamaño clásica o tamaño romántica, pues les podemos explicar que es una orquesta, pues vamos a decir, relativamente compacta, que tiene cuerdas, los instrumentos de madera a 1 o 2, igual trompetas y cornos a 2 y timbales. Y párenle de contar, olvídense cuerdas extras, olvídense instrumentos de aliento extras, olvídense trombones, olvídense un aparato de percusión grande también. Es básicamente la música, es el tipo de orquesta que se requiere para tocar a Mozart, a Haydn y luego un poco más a Beethoven y algunos compositores románticos, pues de los primeros años del romanticismo. Entonces, pues efectivamente eso te da para un repertorio, pero no va a dar para tocar a los compositores del romanticismo tardío, ni para los del siglo XX, etcétera, etcétera. Sí, una buena solución que propuso Petrenko, el nuevo director musical de Berlín, fue hacer bueno, además, obviamente, las serenatas, ¿no? Para cuerdas, Tchaikovsky, pues su mero fuerte, ¿no? Su paisano. Pero de haber presentado Debussy el preludio de la siesta de un fauno, pero en una versión más reducida. Y sí, ahí ves entonces al oboe, a la flauta, a los clarinetes, el fagot, separados como
4 metros o 5 metros, ¿no? Y con un grupo de cuerda bastante más reducido. Casi como una orquesta semivivaldiana, digamos, ¿no? 4 primeros, 4 segundos, muy, muy reducida. Pero la sonoridad es espléndida, ¿no? Sí, eso va a ser, es desde ya un reto. Yo creo que siendo objetivos, para no desilusionarnos, porque estos últimos 4 meses ha sido como que una montaña rusa. Bueno, no, 3 meses y pico, ¿no? Ya los últimos 6 meses han sido como que, bueno, esto ya nos convencimos de que va para largo. Y más nos vale ir metiéndonos en la cabeza pues esa actitud de que hay que seguir aguantando y no desesperarse y planear acorde a. Por eso lo de las 2 soluciones que veo. Si es alternativo, porque eso se llegó también a plantear en una de las múltiples juntas, ya sea un concierto semipresencial, es decir, una tercera parte de la orquesta, en el teatro universitario y a la otra semana uno digital, pues creo que no tiene mucho sentido. Mejor hacemos todos en el público, que sería muy desencantador, ¿eh? Yo la verdad no me lo imagino, pero bueno, hay que echar a volar la imaginación. Para que, digo, es que ahí, hijo, perdóname, pero es que no somos nada más nosotros los que estaríamos en riesgo, por lo menos la gente del staff, la gente del Canal 53. O sea, siento que de hacerlo debemos de hacerlo ya con unas precauciones exacerbadas, ¿no? Otra vez lo mismo, no haciéndole caso las autoridades sanitarias, usando nuestro sentido común. Y si te dicen es que pueden ir 10, a lo mejor ir 8, para no poner en riesgo innecesariamente a nadie. O sea, de repente siento que una buena parte de la población no cree que esto es serio. Que si cada uno de nosotros no pone su parte, no vamos a salir o nos vamos a perder más, ¿no? Ese ha sido un problema del país, ¿no? Y hablando de este tema, Eduardo, este programa he tratado que está destinado a dialogar, a las ideas, a reflexiones, a encontrar también alternativas. He decidido que no sea un programa de crítica, no es mi intención. Creo que en el México de hoy necesitamos más bien consensos y necesitamos reflexiones y aprender a dialogar más que a pelearnos. Sin embargo, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué podría hacer las autoridades culturales al respecto de las orquestas? O sea, ¿qué podrían hacer? Y a lo mejor estoy llevando esto a una esfera más nacional. Hay algunas orquestas que dependen de los estados. En este caso no es así. La orquesta principal de Nuevo León depende de la universidad, que es autónoma. Pero a nivel federal, ¿qué crees que se pudiera hacer? O sea, poniéndolo... Sí. No, es que hay un grupo, que bueno que lo mencionas, hay un grupo que se ha formado y quien tuvo la iniciativa fue José Arián, de empezar a intercambiar ideas, estrategias, tanto de cómo lo estamos manejando ahora y cómo lo vamos a manejar ante la eventualidad del regreso. Yo no he podido estar porque justo se reúnen los viernes, me parece, o los martes, pero a la misma hora que yo tengo ya convocado a todo el equipo de producción desde el 20 de abril, ahora tenemos una, para lo de nuestra temporada. Entonces, quien me está representando es el coordinador general, Mario Núñez, que hace las funciones de lo que se conoce como un gerente general, pero digamos, en la jerarquía de la universidad, su puesto es coordinador general. Y lo que se ha estado ventilando ahí es de capital importancia, porque están participando unas 12 orquestas. Estamos participando. Evidentemente no somos todas las que están, ni están todas las que somos,
pero bueno, por lo menos si son 12, 11 o 12. Y ha habido una muy buena recepción e intercambio de estrategias, de documentos, de papeles que hemos estado haciendo, elaborando conforme va avanzando la pandemia. Entonces esto me ha dado mucho gusto porque esto habla de la colaboración que hablabas hace un momento, ¿no? En vez de estar buscando esos enfrentamientos, ahora, bueno, unámonos y compartamos todo lo bueno porque al final de cuentas el beneficio es para todo el país. Ahora bien, lo interesante de estas reuniones, según me reporta Mario, es que todo el mundo es consciente de que lo primero es la integridad y la salud humana. Es la prioridad. Pero cada estado o cada ciudad tiene el semáforo en diferentes etapas. Entonces, ahí no se puede hablar de que haya un regreso uniforme. Más bien va a ser escalonado, ¿no? Y bueno, eso me parece que fue una muy buena iniciativa, hubo una muy buena respuesta. Y ojalá y sí cuaje, y no como la fallida Asociación de Orquestas y Directores Mexicanos de 1990-91, que funcionó por 2 o 3 años y luego se desmoronó, ¿no? Se deshizo. Una vez más, ¿no? La falta de continuidad. Yo creo que esto puede ser algo importante y más ante una calamidad como la que estamos viviendo. Aquí más nos vale intercambiar información, ¿no? Eso es para el bien común. ¿Crees que esta situación provoque repensar los espacios en los cuales se dan los conciertos? O sea, que esto incluso se lleve a construir nuevas salas de concierto desde otra perspectiva de disposición de público, o tratar de repensar los espacios actuales. Habría que remover butacas de los teatros. ¿Qué piensas tú al respecto de todo esto? Sí, es un hecho que va a tener que replantearse. La manera en que hacemos música, sobre todo instituciones, orquestas, grupos, que no solo en el escenario haya más de 5 o 6, sino también para el público. Siendo objetivos con lo que nosotros contamos, deba de empezar a dar conciertos cuando volvamos en espacios abiertos y tratar de explorar nuevos horarios. De otra manera, pediríamos colaboraciones, por ejemplo, de Conarte, para poder presentar conciertos con una orquesta un poco más grande, digamos, media orquesta, en el Teatro de la Ciudad. Pero ahí el problema son los ensayos, en dónde ensayamos. Tendría que ser entonces en el teatro universitario, porque la sala de ensayos es muy pequeña, ¿no? Como decíamos, y no tiene ventilación. En ese sentido, los ensayos los tendríamos que hacer en un gimnasio para poder estar, insisto, quizá no toda la orquesta, pero media orquesta. Igual y hacer un poco como hace el Metropolitan Opera House, que se dividen en 2 para poder hacer 4 producciones diferentes cada semana, ¿no? La verdad, Ricardo, estoy tratando de imaginar los mejores y los peores escenarios, y las decisiones que tomemos las debemos de tomar en consenso y ser muy concienzudos, porque sí veo que nos estamos enfrentando a algo desconocido para todos nosotros. Una cosa es haber leído de la peste bubónica, la peste negra, o hasta de la influencia de España a principios del siglo XX, ¿no? 1918. Pero otra cosa es estar viviendo la pandemia del 2020, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que de pronto a nuestra generación se le olvidó que podíamos llegar a tener alguna pandemia eventualmente, ¿no? O sea,
había pasado mucho tiempo y en cierta forma creo que en el siglo XXI hay como que mucho descrédito porque mucha gente no pensaba que esto pudiera ocurrir ahorita en esta época de tecnología, de muchos avances, etcétera, etcétera. Yo creo que se va a encontrar una solución y finalmente también habrá una solución natural, incluso en el sentido de que si llegamos la mayoría a contagiarnos, pues evidentemente eso va a bajar el virus. Hay indicios en Italia de que los nuevos rebrotes ya no son tan potentes como antes. Me estaban diciendo que ya no están utilizando, por ejemplo, respiradores o servicios médicos extremos. O sea, entonces a lo mejor ahí también hay una esperanza. Evidentemente, nada más podemos estar atentos a la información, pero yo trato de ser optimista, aún y que es cierto, hay que tener contemplados los diferentes ángulos de la situación, desde el peor escenario hasta un escenario un poco más benévolo, en donde a lo mejor en el 2021 podemos empezar a retomar ciertas cosas de antes. Sin embargo, ¿tú crees que de esto se haya ganado también algún aprendizaje positivo? O sea, algo bueno. Sí, como no, muchísimo. A mí, yo, bueno, personalmente, he aprendido mucho a apreciar la vida desde otra perspectiva. Aunque soy un workaholic, un obsesivo del trabajo, debo de cambiar, por ejemplo, mi ritmo de vida. Debo de aprender a vivir de otra manera, de apreciar los momentos con mis seres queridos, los momentos que tienen para mí, por ejemplo. Igual y es por mi edad, ¿verdad? Si tuviera 20 años menos, estaría a lo mejor sacando otras enseñanzas. No es tan importante estar viajando, no es tan importante tener automóviles, tener casas, ¿sabes? Más importante leer una buena novela, escuchar un buen concierto. Las bellas artes, lo que está demostrando en estos momentos que son, digamos, la canasta básica espiritual, emocional, mental, ¿no? Y la gran incógnita es cómo podemos hacer que esa importancia que cobró la cultura y las artes en este encierro, porque finalmente la gente se dedicó a escuchar música, o incluso a los que sabemos algo de música, ponernos medio a practicar el piano, o a tocar el acordeón, o a ver películas o leer libros, cómo lograr que eso se logre comunicar también hacia los legisladores, hacia autoridades superiores de una federación. Es un gran reto que la realidad es que el sector cultural no hemos podido hablar ese lenguaje ni poderlo transmitir adecuadamente hacia la necesidad, ¿no? Y hacia la importancia que tiene algo de esta naturaleza. Bueno, ahí yo creo que pues es que ahí es un círculo un poco, no vicioso, pero sí difícil de hacer entender a cada uno de los que jugamos parte del juego de qué es lo que vas a hacer. Porque los tiempos han cambiado, es decir, en 1940, 1935, cuando la Sinfónica Nacional, el Conservatorio, cuando todo confluye, para empezar no éramos tantos. Es decir, hay que adaptarnos a estos nuevos tiempos en que un compositor o un director de orquesta o un director general de Bellas Artes no pueden ser ya la misma persona. No se dan abasto, por ejemplo. Entonces cada uno, ahí vuelvo un poco a lo que había dicho al principio de la conversación, Ricardo. Cada quien debe de entender cuál es su papel en toda la amplísima gama de la producción de arte, de la difusión del mismo y de la calidad de cómo se hace llegar al escucha o al espectador, en fin. Finalmente, aunque suene feo, al consumidor, ¿no?
A quien le gusta recibir todas esos beneficios que ofrece el arte en todas sus manifestaciones. Entonces, por ejemplo, el de relaciones públicas de todas las orquestas debería estar más en contacto, si no con algún diputado o senador, sí con sus secretarios, y estar duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta que algo pegue. Y por el otro lado, buscar siempre estar en contacto con los funcionarios claves de la cultura y también, por supuesto, de la economía, pero más de la cultura, ¿no? Entonces creo que es un poco de parte de nosotros como instituciones, digamos, orquestales o artísticas, tratar de movernos sin pisar callos, ¿no? También sin saltarse trancas, pero empezar a empujar para que se tenga una mayor conciencia de los beneficios, como bien dices. No es difícil, otra vez voy a lo mismo, es la actitud y, por supuesto, la voluntad política. Cuando mencioné la Filarmónica de la Ciudad de México como un parteaguas, fue voluntad política, ¿no? La voluntad política de entre Ávila Camacho y Miguel Alemán para Bellas Artes, es decir, son esos factores, ¿no? Nosotros podemos estar picando piedra y lo vamos a seguir haciendo, porque ahora sí que es nuestra vida. Pero sí, ese eslabón que es, digamos, relaciones públicas, promotores culturales, ellos son los que sí tienen, con una buena guía, y también, claro, darles la confianza de sus propias iniciativas, pero hacia dónde queremos llegar y qué queremos lograr a nivel político, porque finalmente cuando ya las cosas vienen de arriba quedan establecidas de una manera mucho más sólida. Y eso nos lleva también a uno de los temas que hemos estado conversando, ¿no? De la continuidad, que ya se ha logrado un poco más. Ignoro si ahorita, por ejemplo, en la universidad o el conservatorio o alguna otra facultad de música, incluyendo la nuestra, producen X cantidad de titulados al año. Ahí sería bueno saber cuál es el promedio, porque de ahí es donde se deriva todo, como todos sabemos, a la vida profesional, ¿no? Qué bárbaro, es que te escogiste muchos temas. Pues quiero agradecerte esta conversación, Eduardo, en Perspectivas Culturales. Gracias por haber sido el primero de los entrevistados. Y bueno, más bien esto es un diálogo en donde llevas una buena parte también de la voz cantante y de lo que nuestra gente y público quiere también escuchar. Te agradezco mucho esta amabilidad. Y pues ahí quedan ciertos temas para reflexión de lo que hemos conversado y a lo mejor algunos otros que van a servir para futuras conversaciones, futuras perspectivas. Muy bien, muchas gracias a ti, Ricardo, y un saludo a todos tus seguidores, todos tus televidentes. Mis mejores deseos y a seguirnos cuidando y a continuar con ese espíritu indómito ante las adversidades. Muchas gracias, Ricardo.